a nuestro título, el título de la tercera lección, que es El hombre, el pecador. Y usted sabe, cuando hablamos en este contexto del hombre, estamos hablando de la humanidad, es decir, constituida tanto por hombres como por mujeres, ¿ya? Estamos hablando aquí del género masculino, sino del ser humano. Y el ser humano, la humanidad, es el pecador ahí según nuestros apuntes. Como dice nuestro texto, cuando compartes el evangelio a otras personas, cuando compartes el evangelio con otras personas, hay algunos conceptos que parecen no entender. Es decir, en el supuesto que usted le ha tocado compartir el evangelio en más de alguna oportunidad, ¿usted recuerda si hay algún concepto, algún tema que a sus oyentes les parece que parecen no entender de cuando proclamamos el evangelio? A ver, alguien aquí que ha evangelizado que me diga, que pueda dar respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, Rodrigo, tú que te ha tocado evangelizar desde jovencito. Cuando tú le hablas del evangelio a alguien, ¿hay algunos conceptos que ellos parecen no entender desde tu perspectiva? Sí, el principal es la gente no, cuando uno le dice que es pecadora, es molesto, se siente, se ve el ciño en los ojos, se ve un malestar, un resquezor o sorpresa, algunos se han ofendido, decir, pero si yo no soy malo, no tienen el concepto claro de lo que es el pecado. Y muchas veces cuando uno lee los versículos, aún más fuerte y se molestan. Casi siempre ese concepto, o el otro, el infierno, no, eso, sobre todo en esta época, eso ya es una fábula, es ficción, no, no es real. Ahí he visto más como gato engrifado a la gente hablar del tema del infierno. Muy bien, gracias Rodrigo. Y ahí Rodrigo de alguna manera daba respuesta a nuestras dos preguntas para introducir, ¿verdad? Por un lado, que hay conceptos que parecen ser muy molestos, como el tema del pecado, ¿verdad? Y especialmente cuando la Biblia lo dice. Y además este concepto del juicio, el infierno, que parecen no entender o al mismo tiempo no lo entienden o no quieren entenderlo y también les molesta. Así que gracias Rodrigo. Y Carla aquí también aporta, dice, o las personas no entienden que es pecador. La persona se considera buena, no entiende que debe medirse con Dios. Así que efectivamente parece que este tema de ser pecador versus ser bueno o buena es un concepto que parece no entender. El, Moisés también responde, Moisés Muñoz dice, el pecado a las personas le cuesta comprender o les cuesta comprender este concepto del pecado porque dice, todos se sienten menos pecador que otros. ¿Le ha pasado a usted cuando predican el evangelio? ¿Alguien más? Hermana Raquel, usted que siempre está evangelizando. ¿Qué conceptos parecen no entender cuando usted le enseña el evangelio? Bueno, igual el pecado, y a mí me impactó mucho la respuesta de una señora porque ella era demasiado buena, muy buena con su esposo, con sus hijos, y no le hacía daño a nadie, no molestaba a los vecinos y ni siquiera me dejó seguir porque se ofendió mucho. Y no me dejó, no me dejó. Estaba muy enojada. Bien, entonces usted, al igual que Rodrigo, parece como unificar las dos preguntas, ¿verdad? Este tema del pecado parece no entenderlo y al mismo tiempo les ofende, Sí. les desagrada. Gracias, hermana Raquel. Dice aquí Consuelo, también ella hace un aporte, Consuelo Ampuero. Me pasó hace poco, mientras hablaba de la justicia de Dios, está en el chat si ustedes también quieren leer ahí el comentario. Dice que hablaba de la justicia de Dios, Consuelo, a esta persona, y del juicio para aquellos que rechazaron creer en Dios. Me han dicho que prefieren hablar de aquello que no es tan duro como el castigo.
Me han dicho, hablemos de aquello que es más agradable como el amor de Dios. Bien, gracias Consuelo. Efectivamente, este tema del pecado, del juicio, quieren no entenderlo y, como dice acá también, les parece muy molesto. Aunque yo creo conceder que hay ciertas personas que parecen no entender el tema de la maldad y del pecado. A mí me ha pasado en muchas conversaciones, pero con gente mayor, con gente más anciana o anciano, eh, tengo muy vívida una conversación, y permítame la anécdota o la historia. Alguna vez me tocó evangelizar a una abuelita, ¿ya? Una abuelita que había sufrido mucho en su juventud por un esposo muy malo, por vecinos muy malos. Entonces, también ella tenía este concepto de que al haber soportado a un marido o un esposo malo, literalmente, a vecinos también malos y toda una vida muy mala, entonces ella tenía el entendimiento de que ella era buena por lo que le había tocado vivir y cómo ella había respondido. Y de verdad fue complejo para mí hacerle entender bíblicamente que incluso me costó también de manera emocional hacerle ver que eso no significaba ser buena, que la Biblia, a pesar de eso, le señalaba a ella que igualmente era pecadora. Así que hay veces que a la gente les cuesta entender este concepto. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Una última persona para seguir adelante? Gracias, Consuelo. Ya, sigamos adelante entonces. Un componente central del Evangelio, que la gente a menudo, y como ustedes lo dijeron, casi siempre, hay algo que no entiende o rechaza airadamente, es decir, la gente se enoja y se ofende, es la enseñanza de la Biblia acerca de cuál es el problema básico de la humanidad. ¿Ya? Hay un componente central del Evangelio. Recuerde que tenemos 4 columnas: Dios, el hombre, Jesús y la respuesta. Así que obviamente si no entienden o rechazan la segunda columna, que es el hombre y su condición, estamos en problemas para que puedan entender el Evangelio y por supuesto aceptarlo. Y esta es la enseñanza de la Biblia acerca de cuál es el problema básico de la humanidad. Así que vamos a dedicar la clase hoy día, espero terminar la lección número 3, vamos a dedicar todo nuestro estudio a este tema. ¿Por qué? Porque también yo espero que sea algo ya bastante conocido por nosotros, especialmente los hermanos de la iglesia, porque es un tema que yo siempre estoy predicando y enseñando, como también nuestros maestros, sobre la condición del hombre. Y ¿qué es lo que pasa, hermano? Y yo quiero agregar algo acá, de que en nuestros tiempos, y yo creo que lo estamos viendo de manera más cruda en estos últimos años, que la gente entiende y por eso está protestando, ¿verdad? Por eso vemos las protestas, los estallidos sociales, porque la sociedad, yo creo que no solamente en Chile, sino en la mayoría del mundo, es cosa de ver las revueltas que han existido en Estados Unidos, producto de este tema del racismo, y que lo venimos viendo en Estados Unidos desde décadas anteriores, y en otros países también que lo hemos visto en España, lo hemos visto en Alemania, en Italia, que la gente cree que el problema básico de la humanidad es lo social o es la injusticia social. Yo creo que son ya conceptos que todos estamos familiarizados, ¿verdad? La gente cree que el tema principal del ser humano es si las jubilaciones van a ser dignas o no dignas, ¿cierto? Y no estoy discutiendo eso, por favor, no quiero que confundan mi tema con algo político, pero es efectivo, ¿no? Incluso a veces en el contexto familiar surgen estas problemáticas, es decir, realmente el tema que enfrentamos como sociedad es si las pensiones van a ser dignas o no. Y por eso las personas se están empeñando, ¿verdad? Y nuestros políticos, yo creo que de aquí a 5 años más van a hacer no sé cuántos retiros de plata, de 10%, que al final nos vamos a quedar sin fondos para 30, 40 años más. U otros, ¿verdad? Hablan de la inequidad
y que no la estamos negando. Yo vivo en un sector aquí de Quilicura donde yo puedo ver justamente estos problemas y estas problemáticas, pero la gente cree que ese es el problema radical del ser humano. Y por eso, hermanos y hermanas, que el Evangelio es hoy día una enseñanza radical. El Evangelio bíblico se contrapone a todo lo que las personas están diciendo. El problema, hermano, es que la mayoría de las personas, y espero que nadie se ofenda, la mayoría de las personas de los pueblos terminan siendo títeres o marionetas de las ideologías de los políticos que están detrás. Entonces, hay ciertas mentes que piensan y que no necesariamente son los políticos que vemos en los parlamentos. Y permítame ahora una opinión muy personal, y obviamente usted me la puede discutir en algún momento, pero que hay ideólogos que están detrás de los políticos, detrás de los gobiernos, que proponen estos conceptos por las redes sociales, ¿ya? Por la televisión y por muchos otros focos de información, y la gente toma estos conceptos y es capaz de dividir a un pueblo a tal punto de llegar a una guerra civil. Usted piense en cómo nuestra sociedad chilena se dividió el año pasado, ¿no? O no lo tiene tan fresco hace un año en octubre. Yo lo comenté en su minuto cuando estábamos en la iglesia. Tenemos a hermanos de la iglesia discutiendo, debatiendo en redes sociales. Yo lo recuerdo el año pasado porque unos estaban a favor de la primera línea, otros estaban en contra, unos estaban a favor de que sí hay que ir a protestar, otros que no. Y eso, hermano, es porque nosotros nos creemos estas narrativas ideológicas. Hoy día mismo vemos a Estados Unidos también dividido porque unos están en contra del problema racial y otros a favor. Pero el Evangelio es la expresión de la verdad bíblica y nos dice que el problema del ser humano no es racial, no es de justicia, ni es social. El problema de la humanidad es el pecado. Y permítame alargarme estos minutos en ese tema, porque hasta que no comprendamos eso, no vamos a poder proclamar un evangelio bíblico ni correcto. De hecho, lo que viene a restaurar de alguna manera este orden roto, este orden distorsionado, es el evangelio. Yo les he dicho y les he enseñado en algún momento que si usted consulta la historia de la humanidad después de Cristo, se va a dar cuenta que la humanidad siempre ha estado distorsionada, caída, corrupta. Y es el evangelio, el cristianismo, el que ha venido a corregir y ayudar, no a perfección, porque mientras estemos en esta tierra, nada va a ser perfecto. Pero recordar usted cuando surge el cristianismo, el imperio romano era un imperio totalmente decadente, totalmente corrupto y depravado. Y el cristianismo vino a transformar la vida de personas que eran idólatras, que eran paganas. La iglesia y la iglesia verdadera vino a traer de alguna manera igualdad dentro de sus componentes sociales. Yo les he dicho y les he manifestado en clases anteriores que el cristianismo vino a revolucionar lo que era la sociedad romana, en donde predominaba la esclavitud, el abuso. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? En una iglesia usted podía encontrar a un amo, como era el concepto que dice Pablo, ¿verdad? Los hombres ricos de la sociedad romana o de la sociedad gentil, y usted podía encontrar a un esclavo o a un siervo en la iglesia, y el siervo podía llegar a ser pastor o presbítero, y el amo, el hombre rico, se sometía al pastor que era un esclavo, o podría haber sido un liberto en un momento. Eso fue lo que impactó la cultura romana. La cultura romana donde veía a la mujer como una propiedad del hombre, donde veía a los niños con la posibilidad de ser eliminados por el padre, llegan a la iglesia y la mujer es tratada con dignidad, con igualdad respecto a los varones de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el evangelio viene a restaurar aquello que cayó y que fue corrompido y distorsionado en la caída del hombre. Por ejemplo, cuando
el Imperio Romano en el tercer siglo y en el quinto siglo, si mal no recuerdo, o sexto, se enfrentaron a pandemias. Cuando comenzó esta pandemia, yo les hablé de esto en los primeros videos que estuve emitiendo. Y la peste bubónica, la peste negra, la peste justiniana y otras que diezmaron. Es decir, usted ni se imagina lo que hicieron esas plagas en el Imperio Romano. Es decir, esto que estamos viviendo es un sarpullido en comparación a lo que ellos vivieron, es decir, poblaciones que fueron diezmadas por estas plagas. Y mientras todos los romanos o los gentiles arrancaban y dejaban abandonados a sus abuelos contagiados, dejaban abandonados a sus padres contagiados y arrancaban de sus respectivas ciudades, ¿sabe qué grupo de la sociedad tomó a esos enfermos? ¿Sabe qué grupo de la sociedad romana de los primeros siglos tomó a esos contagiados? Y no con el coronavirus, que las posibilidades que usted llegue a contagiarse también son mínimas, según lo que hemos visto en las estadísticas, sino que aquí tocar a uno de estos enfermos de peste negra, peste bubónica u otras pestes, significaba literalmente la muerte para quienes servían. ¿Saben quién fue ese grupo? La iglesia cristiana. Los pastores, los hermanos y hermanas de las comunidades cristianas tomaron a estas personas enfermas sabiendo que iban a morir. No habían vacunas, ni antibióticos, ni antivirales. Los tomaban, los cuidaban y generalmente estos cristianos terminaban muriendo producto de estas mismas plagas. Allí un perrito dijo amén. ¿Ya? Eso es lo que hace el cristianismo real, el evangelio bíblico. ¿Se da cuenta? Estas personas entendieron el problema radical del ser humano. Así que tenemos que ser radicales también en esto, hermanos, y ahora nuevamente nos vamos a ver enfrentados al debate o a la polarización de nuestra sociedad. De hecho, ya me ha tocado ver en las redes sociales disputas amargas o incluso burlescas porque alguien pone que va a votar rechazo y los que supuestamente están por el apruebo les miran o les tratan de manera burlesca, incluso entre cristianos y personas que se dicen creyentes. ¿Se da cuenta? Y eso, hermano, hermana, joven, señorita, cuando hacemos eso, estamos siendo títeres y marionetas de estas ideologías, porque lo que se busca es justamente polarizar nuestras sociedades y no podemos permitir que esto polarice nuestras iglesias y nuestra comunidad cristiana. Debemos entender que el problema fundamental del ser humano no es una constitución, no es quien la redactó, quien no la redactó, y una próxima constitución, si es que la va a haber y redactada por quién, tampoco va a solucionar el problema radical del ser humano que es, como dice acá nuestros apuntes, es el pecado. Idea principal de nuestros apuntes, dice ahí, el problema fundamental, radical de la humanidad es que todos somos pecadores por naturaleza y por elección. Y es muy importante establecer estas dos cosas. Y por eso es que nuestros apuntes así lo redactan. Entender que somos pecadores por naturaleza y también por elección. Por tanto, en consecuencia, todos estamos bajo el juicio, la ira y la oposición de Dios. Sabe que para todos aquellos que creen que no somos iguales y que no hay igualdad, que es la premisa por la cual parte el marxismo, ¿verdad? Si usted ha leído el tratado de Marx y de Engels, usted entenderá que lo que quiere esta ideología es dividir la sociedad en los diferentes polos que puedan existir. ¿Sabe qué es lo que nos une como sociedad y como humanidad? El pecado. Todos somos pecadores, ricos y pobres, de derecha y de izquierda, del apruebo y del rechazo. Todos somos pecadores por naturaleza y por elección. ¿Y sabe qué otra cosa más nos une y nos hace iguales? La muerte. Porque todos vamos a morir, salvo que Cristo regrese antes.
y venga a buscar a su iglesia. Ya, esa es la idea principal y yo creo que si entiende esta idea, obviamente podemos hacer más fácil todo. Romanos 3, del 9 al 20. ¿Le parece si hacemos esta lectura? Dice nuestros apuntes, Romanos 3, del 9 al 20, que ya lo hemos leído en la primera lección. Este texto es una de las más claras declaraciones del problema más fundamental de la humanidad en toda la Escritura, ¿ya? Así que es necesario leerlo porque para que usted entienda que esta no es la posición de una iglesia o de un hombre, el establecer que todos somos pecadores, porque así lo revela la palabra de Dios. Usted puede leerlo en su Biblia o puede leerlo al frente o escuchar. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Romanos 3, 9. ¿Ya? Romanos 3, 9. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quiénes? Recuerde que los religiosos judíos se sentían mejores que los paganos, gentiles. Y Pablo dice, ¿somos mejores nosotros? De ninguna manera. No somos mejores. Los religiosos sin Cristo, ¿ya? Porque hoy, obviamente, los creyentes son santos, pero aquí están de los religiosos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, y aquí Pablo comienza a citar una serie de citas o de textos del Antiguo Testamento. Si usted tiene su Biblia Reina Valera, puede buscar en la letra la referencia cruzada a donde lleva el Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y aunque esto es una metáfora, una figura, hemos conocido personas probablemente que literalmente cada vez que abren su boca, ¿qué es lo que hay debajo de su lengua? Literalmente hay veneno debajo de sus lenguas. Su boca literalmente está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran. No es que se restan, los pies de estas personas corren para derramar sangre. ¿Sabe usted cuántos, el otro día escuchaba una estadística, cuántos bebés han sido abortados en Estados Unidos? El otro día escuchaba una estadística, más de 60 millones de bebés, las cifras que se conocen. Más de 60 millones de bebés han sido abortados en el país de los Estados Unidos desde la controversia que hubo una vez un juicio, ¿verdad? Hace muchas décadas desde que se legisló a favor del aborto. Bueno, son pies que se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:19 ahora. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley o las obras de justicia o las obras benignas, buenas obras, ningún ser humano será justificado, o por las buenas obras ningún ser humano será declarado justo delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento o el entendimiento del pecado. Es brutal, ¿cierto? Es dramático lo que nos dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Cuando uno lo lee en su, como que uno saca el texto y lo comprenda a cabalidad, es terrible la declaración del apóstol Pablo, y que usted sabe está firmada también por otras, por todo el Antiguo Testamento. Cuando usted lee los profetas son todavía más, más explícitos en condenar la naturaleza humana, y también Pablo lo expresa en alguna otra de sus cartas, Corintios, Efesios, etc. ¿Ya? Así que es un texto que deberíamos manejar, deberíamos entender, y
no es mi idea, no es nuestro propósito estudiar exegéticamente este texto de Romanos, pero usted puede tener ayudas, comentarios que le ayudarían a entender todavía más lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Bien, pues ahora sigamos con la parte de las preguntas y las posibles respuestas, ¿ya? Así que voy a tratar de avanzar, hermanos, como les digo, hoy día les voy a mandar, hoy día o mañana les mando el PDF con las preguntas que usted ya tiene en sus apuntes y, por supuesto, con las respuestas que no tiene, pero que son respuestas posibles que aquí propone el autor eh, de este estudio y también un poquito ahí editadas por mí. Dice, según este pasaje, Romanos 3, ¿quién me puede responder rápidamente? Bueno, ahí ya está la respuesta. No hay mucho que pensar. ¿Cuántos son justos ante Dios? Ninguno. Ahí vi a Pablo moviendo la cabeza. Según este pasaje, nadie es justo delante de Dios. Nadie, ni siquiera uno. Y así dice Romanos 3, 11 y 12. ¿Verdad que ya lo leímos? Pero déjeme volver a repetirlo acá para no sacar mi visual. Romanos 3, 11 y 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ya? Así que eso yo creo que lo tenemos claro. Número 2, ahora de los versos 11 al 18, Pablo da varios ejemplos del Antiguo Testamento de nuestras maneras de pecar. ¿Ya? Y aquí tratemos de participar así de manera breve. ¿Cuántas maneras de pecar usted encuentra en los versículos 11 al 18? Así de manera, obviamente, no me mencione el mismo texto ya de la Biblia, sino trata de hacerlo práctico. ¿Cuántas maneras de pecar aquí enumera el apóstol Pablo? No el número, sino dígame una frase. Desviarse. Ya, perfecto. Es decir, una manera de pecar que aquí nos dice el apóstol Pablo es se desviaron de Dios. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Otra manera de Engaño, pecar. Caño. engaño, sí. Engaños, es decir, la gente engaña. Y hay gente que constantemente engaña, ¿cierto? Que es su cultura de vida. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra manera? Maldición y amargura. ¿Ya? Muy bien. Hay gente que está constantemente maldiciendo y gente que vive en la amargura, en el corazón y también lo expresa en sus labios, contagian amargura. ¿Qué otras Hacer maneras lo más de malo. pecado? ¿Sí? Hacer lo malo. Hacer lo malo. ¿Y qué podría ser lo malo, hermana Evelyn? A ver si me da un ejemplo práctico. ¿Qué podría ser hacer lo malo? Hacer lo que a Dios no le agrada. De Ya, acuerdo pero a los mandamientos, el Señor nos dice no mentir y mentimos. perfecto. A eso quería llegar, a un ejemplo práctico de lo malo, mentir. ¿Ya? Es decir, la gente miente o mentimos, lamentablemente, a veces también los creyentes. ¿Qué otra cosa mala hacen las personas? Ahora hay mucha Mata. deslealtad, que dice que son desleales y la verdad es que ahora ya casi nadie es honesto. Hay mucha deslealtad y eso Ya, también muy bien. La deshonestidad, ¿cierto? El no vivir de manera honesta o correcta. Muy bien. ¿Quién más tiene otras maneras de pecar que dice aquí el apóstol Pablo? Que derraman sangre, que matan de distintas formas. Bien, gracias, hermana Electra. Y lamentablemente siempre estamos conociendo asesinatos, ¿cierto? Homicidios de hombres, de mujeres, de niños, de bebés, que siempre están como muy mediáticos. Bueno, y justamente hay pies que se apresuran a derramar la sangre. ¿Qué más? El odio. como dice, la falta de misericordia, porque ahora ya de verdad que es tan fría la cosa que no tiene, hasta de 9 meses ya hay una ley para abortar a los niños. Yo creo que es falta de misericordia, de no sé, es lo que ya tenemos. Bien, gracias Cecilia. Y como dijo también hermano Raúl, me pareció escucharle el odio. Sí, el odio. El odio, ¿verdad? Que No está muy comprensión, no presente. de paz. Perfecto. ¿Y alguien más para terminar? ¿Qué otra expresión? Pablo. Sabiendo hacer las cosas buenas no las hacemos.
Bien, eso es como más terrible, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perfecto. Muchas gracias por participar. Sigamos con nuestros apuntes ahí. Bien, dice aquí algunas también que mencionan nuestros apuntes: engañar a los demás, maldecir a otros, hablar con amargura, actuar violentamente, ahí están los versículos: causar a otros ruina y miseria y no temer a Dios. Es decir, esto de causar a otros ruina y miseria fue uno de los grandes pecados de los israelitas, aparte del adulterio, de la idolatría, que los profetas siempre estaban denunciando cómo se aprovechaban de los más desamparados de la sociedad. Finalmente, no temer a Dios, que en sí mismo es pecaminoso. 3. ¿Qué nos enseña? Pregunta número 3. ¿Qué nos enseña acerca de la naturaleza humana el extenso catálogo o listado de pecados que cita Pablo? Que lo cita aquí en estos versículos, pero también recuerde que hay uno en Romanos 1. Al final de Romanos 1, de Romanos capítulo 1, hay una larga lista, se la voy a leer ya, Romanos 1, usted puede anotarlo ahí en sus apuntes al ladito, como nota al margen. Dice Romanos 1, verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que se complacen con lo que las practican. También hay otro listado, creo que es la primera carta a los Corintios o segunda carta a los Corintios, capítulo 6, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, también hay otro listado respecto de los pecados de estas personas, ¿ya? Dice el catálogo y la respuesta 3, el catálogo de los pecados que Pablo nos enseña aquí, como en otras de sus cartas, es que los seres humanos estamos totalmente caídos, desviados y corrompidos, y que el pecado impregna todas las facetas de nuestro ser. ¿Ya? El listado de los pecados que Pablo aquí nos enseña nos muestra que los seres humanos estamos totalmente caídos, desviados, corrompidos, y que el pecado impregna todas las facetas de nuestro ser. Hermano, el propósito acá no es introducirnos en la doctrina del ser humano, la antropología. Y también hay otra doctrina que estudia esto, que es la amarteología, que es la doctrina del pecado. Y aquí obviamente uno puede profundizar más qué significa la depravación, la corrupción del hombre, hasta dónde llega, etcétera, ¿ya? Y eso hay otras clases que podríamos tener. Pero es importante ver esta definición, como dice aquí nuestros apuntes, que el ser humano, tanto hombres como mujeres, estamos caídos, desviados y corrompidos, y que el pecado impregna todas las facetas de nuestro ser. Como siempre escriben los teólogos, ¿ya? Los eruditos, esto no significa que el hombre sea todo lo malo que puede llegar a ser, ¿ya? Porque a veces estos conceptos de corrupción, de depravación, estos adjetivos, a veces nos confunden y justamente hace que la gente diga, oiga, pero yo no soy tan malo o tan mala. Es que efectivamente esta doctrina no nos dice eso. No nos dice que todos somos Hitler, o que todos somos Mengele, o que todos somos un psicópata o un asesino en serie. No, no dice esto. Lo que quiere decir es que cada una de nuestras facetas o áreas humanas está impregnada y está afectada por el pecado. Algunos pueden definirlo más o menos, pero esto es básicamente. ¿Qué significa? ¿Cuáles son nuestras facetas? Por ejemplo, nuestra voluntad, que es la capacidad de decidir.
el aspecto volitivo, si mal no recuerdo, de nuestra naturaleza. Es decir, nuestra capacidad de decidir está afectada por el pecado. Y generalmente vamos a decidir por aquellas cosas pecaminosas, cuando estamos obviamente sin Cristo y sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra faceta mental, nuestra faceta de los pensamientos, lo que funciona aquí en el cerebro, esa faceta humana, ese aspecto humano está también tocado y afectado por el pecado. Es decir, generalmente nuestros pensamientos cuando estamos en desobediencia, es decir, sin Cristo, también nos van a llevar generalmente a los pensamientos inmorales, a los pensamientos de lo malo. Nuestro corazón, lo que son nuestras emociones o nuestros sentimientos, también lo que sentimos está afectado y tocado por el pecado. Nuestros cuerpos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos morimos? Biológicamente hablando, nuestros cuerpos se van oxidando, ¿cierto? Eso significa la vejez. Es decir, cuando nuestro pelo se pone blanco es porque se está oxidando nuestro pelo, ¿verdad? Es una oxidación y por eso que va perdiendo el pigmento, la pigmentación. No es que los canosos sean más pecadores, ¿ya? Así que Pablo, no te preocupes. Sino que estamos hablando de la oxidación biológica de nuestro cuerpo, por eso las arrugas, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es afectado por los rayos ultravioleta, etc. Bueno, el pecado también ha tocado el área de nuestra biología y por eso enfermamos y por eso morimos como consecuencia del pecado. Nuestra naturaleza, nuestra creación, donde pisamos, el bosque nativo, los glaciares, ¿por qué están degradándose? No es el calentamiento global, es el pecado del ser humano, es decir, la fecha de caducidad de nuestra creación fue firmada en el huerto del Edén cuando el hombre y la mujer decidieron pecar y desobedecer a Dios. Se da cuenta, cada área, cada faceta de la humanidad, incluso de nuestra misma naturaleza y creación, han sido tocados por el pecado. La faceta emocional del matrimonio. El matrimonio, las relaciones matrimoniales fueron afectadas por el pecado. Recuerde que Dios dijo, va a haber oposición entre ti y la mujer o entre ti y el hombre. Es decir, el hombre va a querer gobernar o sojuzgar a la mujer de manera pecaminosa, lo que llamamos machismo, sumisión incorrecta. Y dijo Dios ahí en Génesis 3, la mujer también va a querer tener dominio sobre el hombre. Y esta pelea, esta oposición va a ser permanente. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Las relaciones entre hermanos, podemos verlo en la ilustración de Caín y Abel, etc. La sexualidad, la ciencia, todo está afectado por el pecado. Pero, y voy a adelantarme al final de nuestro estudio, ¿cuál es la buena nueva? Y vamos a llegar al punto, a la columna 3, que es Jesucristo. En Jesucristo todo esto puede ser redimido y restaurado. Es decir, imagínense un matrimonio que está en constante conflicto. Es decir, en Cristo hay esperanza de que ese matrimonio pueda llegar a ser restaurado, porque cada uno entiende cuál es el orden de Dios para el matrimonio, para las relaciones familiares, para las relaciones laborales, las relaciones eclesiásticas, etc. ¿Ya? Así que es el concepto sobre el significado o el alcance del pecado en nuestras vidas. ¿Ya? Efectivamente, como les dije, esto no quiere decir que somos tan malos como podríamos llegar a serlo. Ahora, si usted se confía, efectivamente podría llegar a ser una persona muy mala y pecaminosa si no está constantemente humillándose delante de Dios y arrepintiéndose. Pero también esto no niega que el ser humano puede alcanzar momentos o brillos de humanidad, de benevolencia, de amor. Incluso en aquellos que no son creyentes podemos encontrar estos chispazos de la imagen y de la semejanza de Dios. Es decir, hombres y mujeres que son capaces de tener sus vocaciones, sus vidas para ayudar al prójimo. Aunque algunos más negativos pueden decir que incluso esas buenas acciones están motivadas por el mal.
yo no sé si hacer esa afirmación, pero lo que sí les puedo decir, que ni aún la bondad más extrema va a ser suficiente para nuestra redención o nuestra justificación. Eso sí lo puedo afirmar porque la Escritura lo dice. Número 4. En el versículo 11, Pablo afirma que no hay quien busque a Dios, y en el versículo 18 termina diciendo, no hay temor de Dios en sus ojos. ¿Cómo crees tú que se relacionan estos dos pecados con todos los otros que Pablo menciona? Primero comienza diciendo, no hay quien busque a Dios, y termina diciendo, no hay temor de Dios en sus ojos. ¿Cómo crees tú que se relacionan estos pecados con todos los otros que Pablo menciona? ¿Reflexionó alguno de ustedes en esta pregunta? Porque esto usted lo tiene en sus apuntes. La misma pregunta ahí. Yo creo que ambos se relacionan porque al no conocer a Dios, no tampoco le puede temer. O sea, no sabe la persona de cómo es Dios y qué hace Dios y cómo lo puede juzgar después. Entonces, como no lo conoce y no le interesa conocerlo, tampoco sabe de cuáles van a ser las consecuencias posteriores y por lo tanto tampoco tiene idea de qué va a pasar. Entonces, al final, yo creo que en ese caso se relaciona. Muy bien, gracias Pablo por tu aporte y me gustó eso que finalmente dice que no le interesa conocer a Dios, ¿verdad? Que la afirmación que hiciste ahí un poco sarcástica y que la hace la Escritura, es decir, conociendo a Dios, le rechazaron, no les interesó ni darle gracias, ni qué otro pecado era el darle gloria. Así que muy bien Pablo ahí con tu afirmación. Y Ariel, vi que levantaste la mano. Bienvenido hermano Ariel. Tu audio, por favor. Ahí sí. Sí, no sé si me ven, pero sí, me ven. Saludos a todos. Yo creo que tiene que ver con el respeto, con el considerar a Dios un ser superior digno de respeto, porque cuando uno tiene un jefe, un profe, unos padres a los cuales no le tiene respeto, no le hace caso, aun cuando sepa y tenga una orden o tenga una disciplina por parte de esa persona. Entonces, cuando somos cristianos y sabiéndolo, bueno, no lo hacemos porque le hemos perdido un poco el respeto, el temor a Dios. Bien, gracias hermano Ariel por la reflexión que ahí ya está más relacionada con nosotros, ¿verdad? Con los creyentes, ¿cierto? Claro, perdón, había sacado el audio. Sí, no está bien. Claro, efectivamente cuando un creyente insiste en pecar de manera voluntaria, es porque de alguna manera está evidenciando que está perdiendo el temor. Y hablémoslo, o sea, el miedo a Dios, ¿ya? Porque muchas veces como que le quitamos eso. Yo entiendo que el temor de Dios en el Antiguo Testamento habla de un temor reverente, reverencia, pero yo se lo he mencionado anteriormente, el temor de Dios también es el miedo a la santidad de Dios, que es lo que sintieron los profetas. Los hombres de Dios tenían un temor que era reverente, pero también el temor de la santidad de Dios. Y por eso los creyentes, ¿verdad?, que insisten en pecar, en ser rebeldes, que están evidenciando una falta de temor. No hay temor de Dios. Y cuando hablamos en sus ojos entendemos que es sentido figurado, sino no hay temor de Dios en nuestros corazones. Gracias, hermano Ariel, por buena reflexión. Pablo, dice aquí nuestros apuntes, Pablo parece estar indicando que la causa fundamental de todos estos pecados, del listado que menciona, es que las personas han rechazado a Dios, se han rebelado contra Él y se niegan a temerle y a honrarle como deberíamos. ¿Ya? Es la propuesta ahí de respuesta que hace nuestros autores. Después dice, en nuestra número 5, en el versículo 19, seguimos en Romanos 19. Dice, en nuestra cultura, mucha gente piensa que no hay ningún estándar, ninguna regla, ninguna norma, ningún marco de lo que es moralmente correcto o malo para todo el mundo. Esto lo hablamos, yo creo, bastante en la lección anterior, ¿cierto? De la santidad de Dios. Nuestra cultura piensa que las personas
o las culturas particulares simplemente deciden lo que es correcto para ellas. Y recuerdo que aquí mis hermanos tuvieron muy buenas respuestas, ¿cierto? De este dilema. Recuerdo las respuestas de ustedes que están en los videos. Si realmente es la cultura la que dicta lo bueno y lo malo. Bueno, según este pasaje, ¿cómo responderías a alguien que creyera esto? ¿Cómo responderíamos? Y espero que usted siga reflexionando en estas preguntas. Ya lo hicimos en el último curso, en la última clase, y nuestros hermanos respondieron. Pero vamos a ver aquí la respuesta rápida de la pregunta 5. Una respuesta adecuada, porque no hay una sola, pueden haber muchas, con la misma dirección. Una respuesta adecuada a tal moral relativista, es decir, que la moral depende, ¿verdad? Es relativa. Dice, podríamos decir, según las escrituras o según la Biblia, lo que es moralmente correcto o lo que es incorrecto, es decir, lo bueno y lo malo, es determinado por el carácter mismo de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Recuerde que Dios, ¿cuál es uno de los atributos, hermano Manuel, de Dios? Respecto a este, ¿cómo se llama? Usted que hizo una declaración doctrinal. Inmutable. Inmutable. ¿Y qué significa, hermano Manuel, que Dios es inmutable? Que no cambia, que no hay sombra de variación. Perfecto. Aquí tenemos a nuestro teólogo, Alarcón. Muy bien, hermano Manuel. Dios no cambia, Dios es inmutable, es decir, Dios en su naturaleza, en su esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no cambia, no muta. Sí, Él puede cambiar el trato con los hombres, porque a veces confundimos esto, ¿verdad? Cuando a veces decimos que hay diferentes dispensaciones o pactos, es decir, que Dios ha cambiado su manera de tratar con los asuntos humanos, eso no significa que su carácter y su esencia cambien. Él es inmutable. Por lo tanto, lo bueno y lo malo es determinado por el carácter inmutable de Dios. Así que lo bueno y lo malo no cambia. Si el homicidio, si el asesinato, el derramar sangre inocente era malo en los tiempos de Caín y Abel, sigue siendo malo en nuestros tiempos. ¿Lo entiendo, no? Si el adulterio era malo en los tiempos de Adán y Eva, sigue siendo malo en nuestros días. Si robar, hurtar, apropiarse de lo ajeno era malo en los tiempos de Moisés, sigue siendo malo en nuestros tiempos. Si honrar al papá y a la mamá era moralmente bueno en el monte Sinaí, sigue siendo hoy día, siglo XXI, sigue siendo bueno y moralmente correcto honrar al papá y a la mamá. ¿Entiende? Perfecto. Entonces usted podría responder de alguna manera así. Por tanto, Dios nos hace responsables a todos nosotros, todos los hombres y mujeres de toda cultura y de toda época, nos hace responsables para vivir de una manera que sea consistente con su carácter de Dios, su voluntad, cualquiera que sea la tradición cultural en la que vivamos. ¿Por qué? Porque la ley sujeta a todos bajo este concepto. Y hermanos, no es necesariamente el decálogo o la ley levítica sacerdotal que podemos encontrar, porque a veces decimos, entonces los judíos estaban bajo juicio, ¿verdad? O ser apercibidos. No, aquí está hablando de la ley moral de Dios. Por eso que dice el versículo 19 de Romanos, porque alguien puede tener la duda, ¿cierto? Dice, ¿dónde estoy? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bueno, si la ley es para los judíos, ¿por qué todo el mundo queda bajo la ley de Dios? Es porque es la ley moral, esa ley que traspasa los tiempos y las generaciones. Y esa ley moral de Dios, recuerde, ha sido escrita, ha sido puesta, esa brújula moral ha sido puesta en el corazón y el alma de cada ser humano. ¿Ya? Así que esa es la ley que finalmente nos condena y nos juzga a todos. Ahora, como no podemos vivir de manera consistente, estamos condenados. Y por eso entonces el ser humano necesita la buena nueva del Evangelio,
Por eso, hermanos, la urgencia de proclamar estas buenas nuevas, estas malas noticias y las buenas noticias a quienes nos rodean. ¿Por qué estábamos hablando de la urgencia? ¿Había alguno de los temas que enseñamos o no? ¿Se recuerda? No sé por qué tengo esa frase de comprender la urgencia. Parece que fue en nuestra clase. O fue en un video que vimos, ya no recuerdo. ¿Ya? Pero es necesario... Ah, no, ya me acordé. Ahora sí me acordé. Fue lo que le enseñé a los jóvenes de la facultad en la capilla, que es Mateo capítulo 9. Ahí justamente el Señor Jesucristo en Mateo 9, y permítanme el paréntesis, pero está relacionado. Mateo 9 nos dice que el Señor recorrió todas las ciudades, todas las aldeas, y contempló a las personas como... sí, contempló a las multitudes como ovejas que estaban desamparadas y dispersas. Y le dice a sus discípulos en ese momento, le dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, hay una mies, hay campos de cebada, que es la figura, pero que son las almas de las personas que están a punto de ser cortadas por la hoz del juicio. No son, no son campos de cosecha para el Evangelio. La urgencia de Cristo es que vea estas ovejas dispersas y desamparadas, es que está la hoz a punto de cosecharlas para el juicio. Y por eso que Cristo le dice a sus discípulos, por favor, rueguen para que el Señor de la mies, el Señor de la cosecha, envíe obreros a la mies. ¿Para qué? Para darles este evangelio. Porque si no se lo entregamos, va a venir la hoz de la cosecha, como dice Joel, el profeta Joel, y van a ser quemadas en el juicio de Dios. Entonces comprendamos esta urgencia, hermanos y hermanas, de llevar el evangelio, porque el juicio está sobre cada vida y cada alma. Pregunta 6. ¿Qué significa ser responsable ante Dios? ¿Por qué toda boca se callará, como dice aquí el apóstol Pablo? Ya dice, para que toda boca se cierre. ¿Qué significa ser responsable ante Dios? ¿Quién puede darme una respuesta? ¿Qué significa ser responsable ante Dios? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Por qué toda boca se callará o se cerrará delante del juicio de Dios? Pastor, Sí, Rodrigo, adelante. creo que va puesto con lo que decía Romanos 1, en que ellos entienden que existe Dios, pero no aceptan no dar la gracia, no honrarlo, y tienen aquello. Entonces Dios dice que no, de modo que no tienen excusa. Van a tener que dar cuenta, aunque lo nieguen, aunque no quieran darle gracia, aunque saben que existe un Dios. Como dicen los científicos, hay una firma detrás de la creación. Aunque lo quieran negar o no, no importa la implosión, el Big Bang o lo que quieran llamarle, siempre detrás de eso hay una firma de alguien, la misma creación de uno. Y eso da antecedente que Dios dice que nadie va a poder excusarse delante de él, porque a todos les dio la oportunidad, a todos les dio la capacidad de entender aquello y de poder dar vuelta a ese curso. Entonces todos van a quedar bajo ese juicio, ese dictamen. No hay vuelta atrás, no hay excusa. Creo Bien. que va asociado a eso. Sí, excelente. Muy buena respuesta, hermano Rodrigo. ¿Qué significa ser responsable ante Dios y por qué toda boca se callará? Así que gracias, Rodrigo. Y el hermano Moisés aquí también opina, dice, porque Dios les mostrará con las obras de cada uno
que no tendrán excusa, ¿cierto? Es decir, de alguna manera Dios, bueno, y lo dice la Escritura, ¿verdad? Tanto en Romanos como en Apocalipsis, que por elección finalmente cada ser humano, por su propia elección, es decir, de desobedecer libremente, entre comillas, de desobedecer a Dios, y eso Dios lo va a evidenciar. Y sabe, hermanos y hermanas, yo sé que habían cosas que hace un par de siglos atrás eran un poco como incomprensibles, pero ahora con esta tecnología que tenemos, ¿verdad? A propósito de este documental que les comenté que había visto sobre el dilema de las redes sociales y que es impactante realmente cómo todo lo que hacemos queda registrado, queda guardado en algún servidor debajo del océano, debajo de un cerro, ya porque los servidores tienen que estar ahí para no sobrecalentarse. Todo, cada me gusta, por eso yo cada vez le pongo menos me gusta a las cosas, ya las veo nomás, pero no le pongo me gusta, ya no quiero dar ninguna línea de carácter a mí, porque hay gente a todo le pone me gusta. Bueno, cada me gusta, cada cuántos segundos usted queda viendo un video y aunque nadie lo ve, aunque usted borre los historiales de Google, de Chrome y de todas esas cosas, todo eso queda guardado y registrado en algún lugar, en algún servidor del mundo. Yo creo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Ninguno aquí está en la era antigua para desconocer esto. Y todos nuestros perfiles, de hecho, la otra vez escuchaba a una mujer que estaba en una de estos sitios para buscar pareja, no me recuerdo el sitio o la página web, decía que la empresa le había reconocido que tenía cientos de páginas escritas, páginas de carta, con información sobre ella. Imagínense, cientos de páginas, es decir, escritas de su personalidad, de lo que ella iba registrando con me gusta, no me gusta, etc. Y la otra vez escuchaba a un pastor decir lo siguiente. Decía, una de las utilidades que va a tener las redes sociales, o Facebook principalmente, es que para los creyentes, yo ahora estoy hablando a nosotros, es que cuando estemos delante de Dios, usted hijo o hija de Dios, y le digamos, Señor, no tuve tiempo para leer tu Biblia, fui un hombre o una mujer muy ocupado, no tuve tiempo para congregarme. ¿Sabe lo que va a desplegar el Señor? Le va a mostrar las estadísticas de todas las horas que pasamos metidos en Facebook, en Instagram y en la red social que sea. ¿Usted cree que eso no va a ser posible para Dios? O sea, aquí en la tierra ya está la estadística. Entonces, las redes sociales, como escribió aquí Moisés, no lo escribió literalmente, pero Dios nos va a desplegar todo lo que vimos, incluso los historiales que borramos, probablemente no sé si va a ser así ya, pero se lo estoy ilustrando un poco, como para que lo meditemos mejor, ¿cierto? Que aún nosotros, Dios no va a ser responsable del tiempo que perdimos en las redes sociales. Carlita dice acá, los seres humanos no tendrán cómo justificarse delante de Dios como juez justo. Bien, y esto usted lo puede leer después ya, porque ya quiero avanzar hacia el final. ¿Qué significa ser responsable? Bueno, aquí usted lo va a leer en el PDF que le voy a enviar con esto mismo que está mirando. Pero rápidamente voy a leer, dice, ser considerados responsables por Dios significa dar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho, recibir el veredicto de Dios por nuestras acciones y recibir de Dios lo que nuestras acciones se merecen, lo cual, a menos que haya fe en Cristo, será el castigo eterno. Es decir, la única excepción, la única esperanza de que esto no ocurra es creer en Jesucristo. Toda boca se callará porque nadie va a ser capaz de cuestionar el veredicto de Dios sobre esta persona cuando diga culpable. Es decir, la evidencia que Dios les va a mostrar va a silenciar la boca de aquellos mismos que en ese momento van a querer excusarse delante de Dios. Hermanos, todo esto, recuerde, es para que argumentemos mejor cuando presentemos el Evangelio a a quienes le predicamos. Según este versículo 20, ¿ya? ¿Cómo responderíamos a alguien que dijera,
soy una persona bastante buena. Estoy seguro de que Dios me aceptará al final de los tiempos, al final de mi vida. Estoy seguro que Dios me aceptará porque me he portado mejor que la mayoría de la gente. Esto no ha pasado, ¿no? En el Evangelio, mire, yo tengo un vecino que es alcohólico, que es curado, que le pega a la familia, y yo trabajo, marco tarjeta todos los días, no miro a ni una mujer, soy fiel a mi esposa, y va a decir, bueno, yo estoy seguro que eso Dios me lo va a considerar, ¿o no? Estoy seguro que eso me lo va a considerar. Doy mi vuelto al hogar de Cristo, doy el vuelto a los bomberos, si pasan pidiendo colecta, yo también apoyo. ¿Qué le diría usted a una persona así? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el valiente o la valiente? ¿Cómo responde usted cuando se encuentra este argumento o esta excusa? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le ha dicho o qué le diría? Pastor, Hermano Manuel. no sé, pero a mí se me viene, cuando me dicen eso, generalmente, bueno, ocupo un pasaje bíblico, pero también les digo que nuestros patrones de medida son en base a otro ser humano. Por ejemplo, si yo me comparo con Hitler, soy un santo. Y yo creo que en eso caemos todos cuando no conocemos a Dios de decir si yo soy bueno, yo me porto bien, no tengo problemas con los vecinos, porque los parámetros que usamos como seres humanos están aquí en la Tierra, porque aquí en la Tierra es fácil ser mejor que otros, cuando uno se lo propone de alguna forma. Pero los patrones de Dios son inalcanzables. De hecho, la Biblia dice que sus pensamientos no son los nuestros, que sus caminos no son los nuestros. Y es imposible para el ser humano poder responder al patrón, por ejemplo, a los 10 mandamientos. Y uno comienza a preguntarle, mira, esto dice Dios, ¿has mentido alguna vez? ¿Has ofendido a tus padres? Y ahí como que el patrón empieza a cambiar y obviamente nos enfrentamos a algo que es inalcanzable para el ser humano. Y hay un pasaje que está en Isaías 64:6, que también muchas veces lo he compartido y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, lo mejor que nosotros podemos hacer para Dios es inmundicia. Es ante sus ojos santos corrompido, es sucio. Muy bien, hermano Manuel. Gracias ahí por esta posible respuesta. Como le digo, siempre hay muchas más respuestas, siempre que tengan la misma dirección bíblica. Así que gracias, hermano Manuel. Y usted no se imagina que ese mismo versículo está en nuestros apuntes ahí más adelante, ¿ya? El texto que citó en Isaías 64 y lo vamos a ver después. Carlitos también aquí opina en el chat y qué buen recuerdo, Carlos, ¿ya? Dice que hay un video del Don Bueno. ¿Han visto ese video, Don Bueno? Creo que lo mostramos en el taller, ¿o no? Lo mostramos en el taller de evangelismo, ¿cierto, hermana Raquel? En el taller de evangelismo hace varios años. Yo tengo grabado todos esos videos del taller de evangelismo, porque en ese tiempo yo grababa con una cámara en un trípode. Así que si alguien quiere ese taller, espero haberlo hecho bien. No sé si con la perspectiva del tiempo me arrepentiría de algo que enseñé. Pero sí, muy buen recuerdo Carlito. Y Carlito dice que Don Bueno se comparaba con la otra gente, ¿cierto? Se comparaba. Pero dice aquí, Carlos, que cuando nos comparamos con la ley de Dios, siempre vamos a fallar en al menos un punto. Y eso nos hace culpable de toda la ley. Perfecto. Gracias, Carlos, por ese recuerdo. Y también nosotros se recuerdan que examinamos un ministerio que se llama The Red Box. ¿Se acuerdan? Red Box se llama la caja roja. Y eran unos evangelistas en España, aunque eran misioneros, que predicaban arriba de una
cajita roja, ¿se recuerdan que vimos los videos, fuimos instruidos por ellos? Y predican allá en la Plaza de Madrid, no sé cómo se llamará, tiene un nombre, pero muy valientes, ¿verdad? De estar ahí arriba de una caja, y ellos llevaban a las personas a enfrentarse a la ley de Dios. Y me gusta porque ellos, al igual que otro ministerio norteamericano de evangelizar de esta manera, la gente decía, no, es que yo no creo en Dios, no creo que exista, pero ellos decían, pero haz el esfuerzo, ¿ya? Imaginemos que existe. Imagínate que existe. ¿Lo puedes hacer? Sí, por supuesto. Hagamos cuenta que existe. Y ellos le llevaban justamente, como dice Carlos acá, a enfrentarse. Dime, ¿alguna vez tú has mirado a alguna mujer? ¿La has deseado? Bueno, sí, alguna vez, por supuesto, como todos los hombres, ¿verdad? Que en la primera acusación que hacen al tiro, bueno, como todos los hombres, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ahí le mostraba, ¿verdad?, que lo que dice la ley, y después la ley de Cristo, incluso si tú la deseas en tu mente, es fornicación. Y le preguntaba entonces, si existiera Dios, y si existiera esta ley, ¿tú has fornicado? ¿Tú has mentido? ¿Has asesinado? Y ahí, bueno, uno espera que el Espíritu Santo también pueda estar haciendo la obra. Así que perfecto, Carlos, con el recuerdo de Don Bueno. Si alguien quiere buscar el video, búsquelo en Google. Consuelo, me parece que levantaste la mano. No, yo pastor, me vine a pecharle el teléfono a Consuelito Ya, porque perfecto. el iPad está muy lento. Pero yo me acordaba de una ilustración, así he respondido yo por lo menos a eso, y es una ilustración en realidad que es de Wiersbe, que habla de una persona que va a exceso de velocidad y le detiene un policía, un carabinero. Y él le dice, oiga, pero ya, bueno, sí, está a exceso de velocidad, pero yo siempre doy, no sé, doy el diezmo en la iglesia, doy el vuelto bien, como decía usted, me he portado bien, voy a ver a mi mamá y papá todos los días, he hecho muchos casos. Bueno, sí, pero en eso falló y la multa no se va a borrar por todo lo bueno que usted haya hecho. La sanción corresponde y es justa y corresponde al pecado que usted, o a la falta que usted cometió. Entonces, eso, digamos, exhibe que nada bueno puede tapar, o nada que nosotros hagamos puede tapar, aunque sea el mínimo pecado, aunque sea no poner el intermitente al doblar. Sí, bueno, gracias ahí por la ilustración de Warren Wiersbe, ¿cierto? De esto de compararnos. Y bueno, yo no sé si a usted alguna vez, a propósito de eso de los controles, yo recuerdo que una vez también cuando era muy joven, yo manejaba muy rápido, ¿ya? Eso típico de los jóvenes. Después ya lo fui cambiando. Y recuerdo que una vez me detuvo un carabinero por exceso de velocidad y iban como 3 autos adelante mío más rápidos que yo, ¿cierto que eso siempre pasa? Iban otros más rápidos que yo, y yo le dije al carabinero cuando me paró, le dije, oiga, pero los que iban adelante iban más rápidos que yo, ¿por qué no los paro a ellos? ¿Por qué me para a mí? Bueno, el compararme con ellos no tiene sentido, ¿verdad? Ante la ley. O sea, el carabinero dice, bueno, a usted lo controlé, a usted lo pillé, usted excedió la velocidad, parte. Y eso es terrible cuando nos pasan un parte, ¿verdad? Nos quitan la licencia y más encima en otra región, después hay que pedir un exhorto, un tremendo lío. Bueno, de la misma manera, dice aquí nuestros apuntes, y mejor lo vamos a ver de aquí de nuestro apunte, la respuesta que ofrecen, ¿ya? ¿Qué podríamos responder? Insisto, esta es una respuesta apropiada, pero hay otras como las que ustedes han aportado que son igualmente válidas. Dice, Dios no nos valora con un medidor, y por eso es bueno tener estas como una ayuda para aquellos que no sabrían cómo responder. Y esto es interesante porque Dios no nos valora con un medidor, ¿ya? Como algo de medidas. La Biblia enseña que nadie puede ser justificado o declarado justo, es decir, sí, declarado justo por Dios, sobre la base de las buenas obras que hacemos. Esto es así porque ninguno de nosotros obedece a Dios el 100% del tiempo y con razón Dios demanda de nosotros, aquí está mal escrito, ¿ya? Voy a corregirlo al tiro, si no después le mando los apuntes mal. Demanda de nosotros una
una obediencia perfecta. Además, la Escritura enseña que nos enseña no solo, otra vez voy a corregir acá. Enseña, bueno, no importa, lo voy a dejar así. Enseña no solo que no somos perfectos, sino que todos somos pecadores por naturaleza, ¿ya? Así que es interesante esto de medirnos, de que hay una medida de bondad. Y como bien dijo el hermano Manuel, Isaías 64 del 5 al 9. Isaías 65 del 4 al 9, y lo tengo aquí en la Biblia. Miren lo que dice aquí. ¿Lo está leyendo en la Biblia? Ya, Isaías 64. Del versículo 5 para entender el contexto. Dice aquí, saliste al encuentro, está hablando Isaías de Dios. Dios salió al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Es decir, ese era como el anhelo de Dios. Recuerda que este es el lenguaje poético profético. Es decir, Dios salió al encuentro de esta persona, el que hacía justicia con alegría, el que se acordaba de sus caminos. Pero ¿qué se encontró Dios? He aquí, dice, tú te enojaste porque pecamos, dice Isaías. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Al parecer, está hablando a los redimidos, es decir, al remanente. No está hablando precisamente de gente mala. Dice el verso 6, si bien todos nosotros, y se incluye Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, incluso todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie, dice Isaías, hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Ya? Y usted puede seguir leyendo ahí el texto. Es decir, hermanos, ahora, no quiero que malinterprete, porque efectivamente Dios demanda de nosotros buenas obras, ¿cierto? Demanda. De sus hijos, los creyentes, Él espera obras de justicia, buenas obras, amar al prójimo, sustentar a la viuda, al huérfano, al extranjero, amar a los miembros de nuestra iglesia. Pero lo que está diciendo la Escritura es que eso no nos salva. Eso es lo que Dios espera después de nuestra salvación, porque la salvación se logra solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Los judíos llevaban sus sacrificios. Los judíos llevaban sus diezmos, como dicen muchos, ayunaban, llevaban sus corderos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y cuando el corazón está sin Dios, o ellos hacían sus sacrificios de labios, se pegaban en el cuerpo, se amarraban estas cosas a las piernas que les clavaban, se echaban polvo, se rompían su vestidura, pero su corazón estaba sin Dios. Y cuando esa justicia, es decir, un corderito, un holocausto, un diezmo, una ofrenda que sonaba ahí en los cuernos de las ofrendas, sin Dios, eran trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que eran los trapos de inmundicia? Hay dos opciones interpretativas. Una, que eran las ropas que cubrían a los leprosos, ¿ya? Y esa ropa obviamente está infectada con lepra. O eran, podemos decir de alguna manera, como las toallas higiénicas que hoy día se utilizan, porque en esos tiempos no habían manufactura de esto, sino que se ocupaban telas o paños o trapos, ¿ya? Para recibir eso. Bueno, de alguna manera, sea lo uno o lo otro, las justicias de estos israelitas, sin Dios en sus corazones, eran finalmente una afrenta delante de Dios. Y eso es lo que son nuestras buenas obras cuando no está Cristo en nuestros corazones. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Se ve el texto, ¿no? No sé qué estoy compartiendo. Ya, ahora lo voy a compartir. Ahora sí. Bueno, ya nos pilló la hora, lamentablemente. ¿Se puede ver ahí? Sí.
Isaías 64. Dice, como vimos en el versículo 19, la Biblia enseña que el pecado no es solamente un problema para nosotros por el hecho de tener malas consecuencias en nuestras propias vidas. Muchas veces, hermano, pecamos o el pecador peca y cree que no ha pecado, no ha hecho nada malo porque no hay consecuencias, ¿cierto? Porque no hay consecuencias prácticas. Pero el pecado va más allá de las consecuencias. El pecado es lo que está en nuestro corazón y en nuestro interior. Y por eso que Cristo, en el Sermón del Monte, a los futuros ciudadanos del reino, les dice en Mateo capítulo 5, mira, oísteis que fue dicho. Es decir, la ley dice esto, no matarás. Pero Cristo va más allá y dice, aquel que le dice a su hermano fatuo, necio, hoy día nadie le dice así a alguien, ¿verdad? O sea, es un franelógrafo de improperio y de cosas horribles. Hay cosas que nunca hemos escuchado en nuestra vida de garabatos, ¿verdad? Y de repente quedamos así, hasta los más viejos así, oh, ¿cómo pueden inventar tanta maldición o tanta grosería? Bueno, si alguien le dice incluso a su hermano necio, fatuo, dice, es merecedor del infierno. Es decir, si tú le deseaste mal a alguien en tu corazón, eres culpable de homicidio. ¿Se fijan o no? Entonces, el problema del pecado es más allá de que se evidencia como malo, sino cómo está en nuestro corazón. Dice Efesios 5, versículos 5 y 6. Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Puede ser más clara la escritura? O sea, esto puede entenderlo hasta un pequeño, ¿cierto? Una pequeña puede entender que aún en su codicia, a veces en su egoísmo, ¿verdad? Está el juicio de Dios sobre nosotros. Así que lo dejamos hasta ahí, ya porque ya son las 10 de la noche y obviamente hay algunas preguntas prácticas que son interesantes poder escucharlas después con ustedes ya parecida a la semana pasada, que están en la 13. Me gustaría que en la semana usted pensara cómo esta enseñanza sobre el pecado y la ira de Dios debería impactar en la vida de la iglesia. Por ejemplo, cómo esto debería moldear la enseñanza del pecado, de nuestra pecaminosidad, cómo debería afectar la adoración colectiva, cómo debería afectar la predicación, las relaciones de discipulado y también nuestra evangelización, ¿ya? Así que ahí la próxima semana espero que podamos participar con ideas prácticas en nuestro quehacer como iglesia. Así que lo dejamos hasta aquí. Yo les ruego que siga meditando en estas verdades y les voy a compartir igual las respuestas, ¿ya? Para que usted las tenga ahora en su casa y así ya podemos avanzar a la lección número 3, la 4, que tiene que ver con Cristo. ¿Les parece? Así que le voy a entregar porque yo terminé el material ya de la lección número 3, se las puedo mandar hoy día mismo como PDF. Preguntas, comentarios, antes de terminar. ¿Algo que usted quiera aportar o agregar a lo que hemos visto? Bueno, el concepto de la humanidad es muy largo, muy profundo, así que habría mucho más que podríamos hablar, ¿ya? Aquí estamos limitando solamente el concepto de poder demostrar que la humanidad, hombre y mujer, estamos bajo condenación, que no tenemos excusa y que somos responsables ante Dios. La idea que si logramos con la Escritura y la ayuda del Espíritu Santo persuadir a nuestro oyente que es responsable ante Dios, entonces los llevamos hacia una disposición de que necesitan ardientemente un Salvador. Si no son responsables, si no entienden su pecaminosidad, ¿de qué necesitan ser salvos? De nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son buenos. Si les llevamos a esto, entonces podemos mostrar la necesidad de un Salvador y, por supuesto,
les podemos llevar de mejor manera a la respuesta. Si son responsables, necesitan o Dios les demanda decir creen o no creen. ¿Algo más, hermanos, que compartir? ¿O hermanas? Hermana Electra. Es más bien una petición, o si es que existe algún texto donde podría, además es que tengo claro el decálogo, ya los mandamientos, y siempre pensaba que todo está relacionado con eso, pero si hay algo más, que algún texto que complemente lo que ya está expresado en el decálogo. Ahí me quedé pensando un poco en eso. Por ejemplo, es obedecer a vuestros padres, eso no está directamente en el decálogo, pero sí está en otras, entonces está, pero esparcida por toda la Biblia. Entonces, no sé si hay algún texto así que pudiera como resumir. Eso es solamente la petición. Ya. Que pudiera resumir todo esto. ¿Por qué? Porque dentro del tema de la moral y de la ética humana, digamos, claro, esto de que cada cultura tiene su propia ética y moral, no puede ser. Hay algo más que eso, ¿no es cierto?, que es universal. Y eso, por eso estaba buscando un poco eso yo. Ya, pues, mire, hermana Electra, si me parece entenderle lo que usted necesita o quiere, yo voy a mandar información, ¿ya? De hecho, tengo como un PDF o un estudio que alguna vez hice en la iglesia sobre los 10 mandamientos o el decálogo. Creo que son como 3 o 4 hojas que yo redacté, no mías, ya, sino de algunos otros autores, pero sí la tengo ya escrita, formateada, y que expresa un poco el sentido, el porqué del decálogo o de los 10 mandamientos, ¿ya? Yo sé que algunos hermanos estuvieron en esas escuelas dominicales cuando el año pasado hablé sobre la ley, ¿ya? Y cómo la ley, el decálogo, de alguna manera le dio forma a la cultura occidental judeo-cristiana, ¿ya? Y hasta el siglo XIX o comenzando el siglo XX, en las familias evangélicas y protestantes, los niños aprendían de Dios con los 10 mandamientos, con el Padre Nuestro, y había otro texto más que era como el abecedario, bueno, y la escritura obviamente, ¿ya? Pero había otro texto más que ahora no recuerdo. Los niños aprendían así a leer, a escribir, y aprendían de ética, de moral, con los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y otro segmento de la escritura que ahora no recuerdo y no quiero carrilearme, ¿ya? Así que por eso no quiero inventar. Así que le voy a mandar ese, o lo puedo compartir aquí en el grupo para que todos lo tengan, ¿ya? Pero otros textos, hermana Electra, que podría ayudar, o sea, el Sermón del Monte es un tratado ético universal, ¿ya? Es decir, todos reconocen que el Sermón del Monte usted puede encontrar la ética cristiana, porque lo que está haciendo Cristo es interpretar la ley de Dios y la está aplicando de manera práctica. Así que yo creo que la mejor interpretación que podemos tener de la ley moral, ya más allá del decálogo, sino el corazón, lo hace Cristo. Por ejemplo, él expresa, no matarás. ¿Y cómo interpreta Cristo el no matarás? ¿Significa levantar la mano con un puñal y dejarlo caer? No, Cristo va más allá, va al corazón. Así que el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, le puede servir como un tratado de ética de lo que Dios espera de nosotros, los ciudadanos del reino, independiente cuando esto llegue a cumplirse cabalmente, ¿ya? Hay otro listado que yo lo leí en Romanos capítulo 1, incluso aparece ahí este listado de pecados. Al final de Romanos capítulo 1, incluso incluye el que usted menciona, desobedientes a los padres, ¿ya? Que es un poco más explícito que honrar, porque honrar es un mandato positivo y el desobedecer es lo negativo. Incluso dice, los desobedientes a los padres son dignos del juicio y de la muerte. Así que ahí podría tener un poquito más de ayuda con Romanos 1. Y es bueno Romanos 1 porque
a veces hacemos mucho énfasis en los pecados sexuales, ¿verdad? Fornicación, adulterio, inmoralidad, homosexualismo, lo que menciona Romanos 1, pero también menciona otros pecados que son pecados más aceptados por los creyentes. La codicia, la avaricia, la murmuración, que los vemos como menos graves, pero para efectos de Dios y de su justicia son tan graves como los pecados morales o sexuales, ¿ya? Así que yo creo que eso le podría ayudar, hermana Electra. Se los voy a redactar ahí para todos en nuestro grupo. Bueno, Carlita, que había dicho también, yo le diría que... De nada, gracias. pues, de nada. Le diría que Dios no lo consideraría bueno en comparación con otros, sino que mediría su bondad en relación con la santidad de Dios. El hermano Manuel compartió un YouTube ahí, un link. ¿De qué es lo que es el link, hermano Manuel? Compartió un link, una ayuda. Sí, del Don Bueno, en español. Perfecto. Ahí está Don Bueno, el video de Don Bueno que sirve para evangelizar. El hermano Manuel es Google viviente. Hermano, googlea, me encuentra la cita al tiro. Bien, hermano, bien, bien. Muy buen asistente. Bien. El otro día hablé de Adrián Roger y Ruth y lo encontró en una millonésima de segundo, hermano Manuel. Es que Adrián Roger es parte de la historia de mi vida. Sí, pues sí, yo sé. Su ADN. Sí. Ya pues, ¿les parece si nos despedimos? ¿No hay más preguntas ni comentarios? ¿O alguien más tiene algo ahí que aportar? Ya. Bien, pues, recuerda que puede hacer preguntas en la semana. Quiero saludar también a Marianela, que está ahí. Por lo menos veo el nombre. Fernanda Valés. ¿Marianela es su esposa, hermano Raúl? Sí, no quiere aparecer ella. Le da vergüenza. Está bien, no entendemos. Bueno, la saludamos. Pastor, mire, le puedo hacer una... Bueno, yo cuando me he topado para entregar el mensaje, la palabra, pero de repente encuentro que creo que hay que tener el momento preciso y exacto para poder entregar el mensaje, porque a lo mejor podemos entregar el mensaje, pero la gente no está en ese momento como susceptible a la palabra, porque a veces uno les puede decir, oye, el Señor no habla esto, nos dice esto, que todos somos pecadores y que si cometemos estas faltas, no, y como que cuesta de repente, no hay gente que, como nosotros, o sea, nosotros, yo fui criado, pero también me alejé y el Señor, no sé si fue en un momento así como que necesitaba de Él y yo inmediatamente busqué al Señor, ¿me entiende? Y no sé si fue esa la ocasión que el Señor usó para que yo volviera a sus caminos, ¿me entiende? Pero cuando uno le habla a la gente del Evangelio, de Dios, como que no cuesta que ellos entiendan realmente el pecado que hay en cada uno y como que no tienen a lo mejor ese momento como lo que tuvimos nosotros. Yo creo cada uno de nosotros, porque obviamente quizás muchas veces rechazamos, y yo le digo yo también, mi viejita, que siguió hasta el día de hoy con sus 85 años, ella es fiel, y cuando yo me alejé, ella, hijo, vuelva al Señor, acérquese al Señor, y yo, no, mamá, no quiero nada con el Señor y nada con Dios, pero fue un momento así como preciso que el Señor me tocó y yo volví a la iglesia. Entonces, cuando uno habla a la gente, como que la gente, claro, entiende, pero como que le cuesta aceptar ese momento en que uno le está diciendo que el camino que llevan no es correcto. Y yo creo que a veces ahí uno, no sé si Dios es el que tiene que actuar en ese momento en un corazón necesitado, qué sé yo, pero a veces cuesta, pastores, cuando uno le habla a la gente y que sea susceptible al momento en que el Señor lo llama. Ese es mi su comentario. Bien, pues, hermano Raúl, sí, usted tiene razón en eso, ¿ya? Por eso la importancia, bueno, yo sé que lo que estamos viendo un poco
más doctrinal, ¿verdad? Es como el mensaje del Evangelio, porque para el evangelismo hay otra clase muy parecida a esta, pero que es un curso completo del evangelismo donde es más práctico. Pero mire, por eso necesitamos prepararnos, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque yo sé que estas verdades la mayoría de nosotros las sabemos. Todos sabemos que somos pecadores, todos sabemos de Cristo, del Dios justo, pero necesitamos profundizar en estas verdades. Entonces nuestra responsabilidad es prepararnos, capacitarnos. Segundo, por eso necesitamos estar constantemente en oración, porque a veces nos preparamos en oración para una salida evangelística, porque vamos intencionalmente a evangelizar, pero ¿qué pasa cuando en el día a día tenemos conversaciones y de repente nos encontramos con alguien que nos toca el tema? Por eso hay que estar constantemente en oración. Por eso dependemos del Espíritu Santo. Pero, ¿sabe? Esto muestra una realidad también. La estadística dice, la estadística de los convertidos, y una vez la hice en nuestra iglesia, y fue muy semejante. Cerca del 90% o más de las personas que han llegado al Evangelio, de creyentes verdaderos, no llegó al Evangelio por encuentros casuales de evangelismo. O sea, es excepcional, un 5% menos de gente que se convirtió en una campaña evangelística, que era lo que se hacía antiguamente, ¿verdad? Que cuando no era la cultura de la iglesia evangelizar, muy diferente, y discúlpeme que lo digo con humildad, nuestra iglesia no hace campañas evangelísticas, porque nuestra iglesia aprendió que siempre hace evangelismo, es decir, en nuestro estilo de vida. Y la estadística dice que la mayoría de los cristianos llegan a Cristo porque un tío les predicó, una mamá, un abuelo, un amigo o un familiar. Es decir, el evangelio llega de relaciones estrechas con las personas, no de un encuentro casual en la micro, en la calle, en una carpa, verdad, evangelística. Sucede, pero el menor porcentaje es así. La mayoría de las personas es porque hubo un compañero de trabajo que constantemente le habló el evangelio y vivió conforme al evangelio. Porque el típico compañero de trabajo que le predica todo el día, no tienes que fumar, no mira a la compañera, y él vive peor que el amigo, ¿verdad? Que el colega. Nunca va a entrar el evangelio. Entonces, por eso lo importante de relacionarnos con nuestras amistades familiares y vivir el evangelio, porque esa es la manera que una persona llega constantemente, es decir, semana tras semana, está escuchando el evangelio. ¿Me entiende la diferencia? Porque efectivamente, cuando nos encontramos a alguien en la micro, le predicamos, pero las circunstancias, los contextos hacen difícil, ¿verdad? El que alguien se concentre en una micro, en un parque, incluso en la posta, ¿verdad? Todos sabemos lo difícil que es, pero aún así lo hacemos, porque es el mandato. Así que válido su comentario, pero eso nos lleva a lo importante de evangelizar a nuestro entorno, porque esas son las relaciones que realmente terminan evangelizando. Hermana Consuelo levantó su mano, parece, ¿o no? ¿O la tiene levantada? Francisco la dejó arriba. Muy bien, ya Consuelo, gracias. Y Ariel también se quedó levantado, ¿no? No, yo quería hacer un comentario. ¿Ya? Sí, respecto de lo que decía el hermano Raúl, que nosotros también tenemos ese concepto de que evangelizar es solo llegar a cosechar. Pero muchas veces a nosotros nos toca hablarle a una persona del evangelio, a veces en una conversación solamente hablando de moral con un amigo, etc. Y no sabemos los propósitos que Dios tiene con esa persona, si puede que no sea convertirse en ese momento, pero sí preparar el camino para cuando esa persona necesite de Dios y haya una persona que le abre el evangelio y ya tenga la tierra removida, arada, regada. A veces nos toca simplemente echarle un poquito de agua a esa tierra. A veces nos toca recoger el fruto, pero no siempre. Y la mayoría del tiempo no es así. Bien, Ariel. Excelente ahí comentario. Reflexión para agregar. No se me haya ocurrido. Que efectivamente, y Pablo dice, ¿verdad? Apolo regó, yo planté, y quien es el que trae el fruto es el Señor. Y yo les decía siempre a mis hermanos de la posta que a veces vamos a ver una persona una vez en la vida, ¿cierto, hermana Raquel? Usted que ha estado tantas veces ahí, hermana Patricia. Y va a ser maravilloso que esa persona probablemente apenas
nos tomó en cuenta, ¿verdad? Estaba mirando la hora, mirando para adentro al paramédico para que entrara a tomar los signos vitales. Pero ¿sabe qué va a ser maravilloso, hermanos, cuando estemos en el cielo? Yo me lo imagino así, ¿ya? No es dogmático, pero de repente vamos a estar por ahí, no sé, en el cielo o en la tierra. Ustedes saben que también vamos a estar en la tierra como en los cielos nuevos y tierra nueva. Y va a venir alguien y nos va a tocar así, hola, hermana Raquel. Hermana Raquel va a mirar así, hola, hermano, porque van a ser todos redimidos, ¿ya? Va a decir, ¿usted no se acuerda de mí? No, no me acuerdo, aunque la hermana Raquel generalmente también ahí se despista un poco, hermana Raquel, ¿verdad? Pero, pero está bien, ¿ya? Y va a decir hermana Raquel, no, ¿sabe que usted una vez me predicó en la posta de Lucas Sierra? Yo no la pesqué mucho usted, pero sabe, usted fue la primera que me predicó, y después yo llegué un tío, un abuelito, una iglesia, y ahí confié en el Señor, pero usted fue la que me predicó primero, así que muchas gracias por tomar ese tiempo. ¿No va a ser maravilloso eso? Nos vamos a poner a llorar, ¿o no? Bueno, se supone que no van a haber lágrimas en el cielo, pero yo creo que ese tipo de lágrimas sí. Va a ser maravilloso que gente que nos olvidamos nos va a decir, sabe, usted plantó la semilla, aunque después el pastor tanto fue el que me llevó el evangelio, pero usted comenzó. Así que hermano Raúl y Ariel, como comentaron ahí, esa es nuestra esperanza, ¿ya? Que sembremos, que otros rieguen y otros van a lo mejor cosechar el fruto, pero somos parte de esta cadena de las buenas nuevas. Así que amén. Qué mejor manera de terminar con sus comentarios y preguntas.